Hola amigos, un día más estamos aquí en la tertulia de amigos en Radio Solidaria y Solidaria Televisión. Contamos hoy con la presencia de Miguel Díez. Miguel, bienvenido. Bien hallado, Ramón, gracias. Las situaciones que van ocurriendo a lo largo del mundo nos mueven a movernos, ¿no? Nos conmueven, y ahora mismo tenemos la trágica noticia, que no va a ser la única, ni ha sido ni va a ser la única, ¿no? Pero justo en la frontera entre Turquía y Siria, en un sitio muy complicado, sobre todo en la parte siria, ¿no? Que ha estado el núcleo de la guerra allí. Ahora ha habido este terremoto tan terrible, y esta mañana ya hablaban de 18.000 muertos, y eso va en aumento. Los muertos están, ¿no? Poco se puede hacer ya por ellos, ¿no? Pero luego estaban hablando... Nada, nosotros enterrarlos nada más, y lo que sí se puede hacer es por los vivos. Eso es. Los familiares, consolar a los familiares, y bueno, pues primero desenterrarlos y luego enterrarlos. O sea, es curioso, ¿no? Porque es el tema de los desescombros y todo ese trabajo. 54.000 heridos hablaban, y cuántos miles, o a lo mejor 1 millón de personas sin casa, sin alimentación, con 10, 14 grados bajo cero. Les está tocando una situación muy complicada, ¿no? Bueno, nosotros inmediatamente que oímos el terremoto antes de ayer, la primera reacción fue remar SOS. Tiene que ir remar SOS, no sé cómo, porque estamos desbordados con Ucrania. Todavía seguimos en Grecia atendiendo gente, y seguimos en Haití, donde ahora mismo es el caos de todo el país. Y bueno, y así en tantos frentes, ¿no? Y luego en todas las áreas de ayuda social, de remar en 72 países. Pero como se suele decir, el amor obliga. El amor obliga, empuja, impulsa, el amor exige, el amor, la compasión es un motor que se tiene que traducir en hechos, ¿no? Y en socorro, en auxilio, en respuestas. Y si Dios quiere, hoy llegan a Turquía los primeros, porque esto va a requerir después, cuando muchos se hagan la foto, y como no tienen ese amor, esa compasión, solamente tienen la estrategia, la astucia, como hemos comprobado en cada lugar así, pues después ya desaparecen una vez que ya pasa el efecto emocional, y que ya han conseguido los recursos extraordinarios. Pues bueno, es triste decirlo, pero hay muchos así, no todos. Y entonces enseguida el sacerdote Ángel, pues el presidente de Mensajeros de la Paz, que tiene un convenio con Remar SOS en mutua colaboración, en equipo para ayudar a los necesitados, pues se ha puesto en contacto, y bueno, se han puesto en contacto con él los directores de Remar SOS en Centro Europa, que son los más activos en este área, ¿no? Sí, porque les toca cerca, claro. Claro, es que les toca a ellos. Si hubiera un terremoto en Marruecos, pues estaríamos ahí nosotros. O digo en Marruecos, digo yo qué sé, en cualquier país cercano a España, en Portugal o en el mismo España, ¿no? Pues ahí estaríamos como locos con Remar SOS. Pero entonces el sacerdote Ángel llega hoy en avión a las 3 de la madrugada de mañana, es decir y lo recogen los buenos samaritanos de Remar SOS, ¿no? Curiosamente, Samaritanpurs, que significa eso, los samaritanos, ¿no? Parados en favor de los pobres, pues es un ministerio norteamericano de Billy Graham, que sobre todo es su hijo quien siempre lo ha potenciado y sigue al frente en una manera espléndida.
pues también ya ha fletado un avión con ayuda humanitaria, porque ellos tienen incluso aviones propios, o sea, sí, es una ONG muy potente. Muy potente en Estados Unidos y que enseguida pues acude con medicalización. Y con quien hemos estado colaborando en diferentes frentes con ellos. No, ellos nos han ayudado mucho, tanto en Grecia nos ayudaron como nos están ayudando en Ucrania, en Polonia, etcétera, ¿no? Y ahora, pues bueno, quién sabe lo que podremos hacer en colaboración, porque hoy en estos temas el ir solo no es inteligente, y además ni humilde, es orgullo, es protagonismo. Y lo que interesa es los resultados, ¿no? Y viajaba ya un convoy para Turquía con un furgón medicalizado, una furgoneta con una ambulancia medicalizada, y resulta que ha tenido accidente en la carretera y se le reventaron 2 ruedas. Y entonces pues eso ha parado un poco quizá con ese afán de llegar, pues corrieron demasiado. No sé cuál es la causa, ¿no? Pero son las noticias que tengo, y si Dios quiere, nuestra Remarsos estará ahí al frente del asunto, bueno, al frente de la actividad nuestra. En el frente, por lo menos. En el frente, no al frente de los demás, porque ya nos anteceden pues un montón de ONGs propias del país que existían. Y hasta el cocinero Andrés ya viajó para allá, me imagino que empezará con su planificación. Con el cual también tenemos convenios de colaboración. Hemos tenido convenios de colaboración que él nos habrá financiado pues 100.000 comidas o 200.000, no lo sé, quizá 200.000 comidas en Ucrania, y después aquí en España él nos ha ayudado en diferentes comedores que hemos tenido y en muchas ocasiones, ¿no? Entonces hay una buena relación, no sé lo que Dios permitirá que hagamos en Network con todos estos grupos de buenos samaritanos, y bueno, es terrible, todo será poco, claro. Todo será poco. Entonces es tiempo de hacer desde aquí un llamado a los que nos oyen, de buscar voluntarios y de buscar recursos suficientes para volver a hacer lo mismo que estamos haciendo en Ucrania, que además tenemos que seguir haciendo, porque seguimos dando de comer a 2.000 personas en Ucrania, y eso no puede pararse, porque a ver que cuando Ucrania no tiene buen color de que se va a arreglar, a pesar de que hubo un acuerdo, un preacuerdo de paz con varias condiciones de las dos partes, y al mensajero de ese acuerdo de paz de Ucrania lo han matado. Entonces, bueno, pues ese acuerdo se ha paralizado, pero claro, Ucrania, a pesar de todos los tanques que la manden, está abocada a aceptar un acuerdo de paz, porque lo que no pueden ser es que sigan provocando más al oso. Claro. No, y que veamos ahí una hecatombe, ¿no? Y que los muertos se siguen sumando. Es que no se dan cuenta de que ¿quién es el peor perjudicado de esta guerra? Ucrania. Claro. No es Rusia, es Ucrania. Rusia también, pero Ucrania sobre todo. Y después, ¿quién? Toda la economía de Europa y de gran parte del mundo. ¿Y quién es el único beneficiado de esta guerra? Estados Unidos. Bueno, y China algo también, pero... Y China algo, pero bueno, China la chita callando. Pero claro, el que realmente ha provocado y el que realmente está inflándose a recaudar fortunas con venta de armas, y además pues la renovación de todo su armamento, por modernizándolo, y con el subidón del gas y del petróleo, ha sido Estados Unidos,
que no le ha servido de mucho porque no para de despilfarrar al estilo socialista, vamos, que ahora le han vetado porque se ha pasado del presupuesto y ya entonces no tiene posibilidad de seguir tirando de billetes para el clientelismo y la megalomanía sociópata que tiene, ¿no? Entonces le han parado y va a haber problemas de no poder pagar ni a los funcionarios, que es uno de los conflictos que ha surgido varias veces en Estados Unidos, ¿no? Conclusión, es tiempo de ahora, sin dejar de ayudar a los ucranianos, a los que es refugiados de Grecia y a los que, bueno, en tantos frentes hay, a los haitianos, donde fue el mayor terremoto de los últimos tiempos, el de Haití, más de 300.000 muertos. Y bueno, se quedaron sin hogar varios millones de personas. Y aquello sigue siendo un basurero, o sea, un erial, o sea, no sé qué habrán hecho con los fondos inmensos que han enviado, porque nuestra gente en Remarsos sigue allí, y atendemos niños abandonados y etcétera, pero sigue aquello deplorable, ¿no? Entonces este es el gran problema. Ahora pues se mandan dinero a Turquía. ¿A quién se lo mandan? Me gusta que Amancio Ortega ha mandado 3 millones de euros, pero ¿a quién se lo ha mandado? Esto es que estas personas generosas deberían de tener manos limpias que administraran sus donaciones con auditoría pública. Es decir, porque es muy cómodo decir, venga, transferencia a tal sitio, tanto dinero, ¿no? Nosotros mandamos economía todos los meses a muchos países y además no solo desde España, desde otros países, y hay un flujo, ¿no? Y es tiempo de que reaccionemos y sin dejar de hacer la obra social que estamos haciendo, pues ahora vamos a ver que Dios permite, oren por Remarsos en Turquía, pero apoyen. ¿Y cómo? Pues ya saben, enviando recursos, enviando economía, y si algunos están dispuestos a ir directamente allí para poder echar una mano física de desescombrar o de qué sé yo, de dar de comer a los que han quedado sin cocina y sin comida. Sin casa, sin comida, sin nada. Y preparar a lo mejor pues carpas, tiendas de campaña, lo que sea, que es lo que habrá que hacer, lo que hemos hecho en Ucrania, que tenemos 3 carpas enormes, donde son comedores y donde, bueno, pues y estamos también dando alojamiento. Hemos renovado el alquiler de un hotel en Rumanía para dar alojamiento a los que salen, a los refugiados que salen de Ucrania, que por cierto nos quería subir el doble del precio y estuvimos a punto de anularlo este mes, pero yo le dije a nuestro director, mira, si acepta continuar al mismo precio, bien, si no, pues es que no puede, no puede ser un especulador en una situación así, pues ya él, y ha aceptado. Y entonces un año más, y así andamos peleando encima con aquellos que aprovechan las circunstancias, río revuelto. Sí, es la especulación. Cuando fue todos los caminos por los Balcanes, como taxistas que hicieron el agosto, aprovechando la situación que vivían, los barcos entre Turquía y la isla de Lesbos, como siempre hay oportunistas que quieren aprovecharse de la situación del mal ajeno, ¿no? Y esa es una maldición de la humanidad. Sí, ¿dónde está la compasión ahí? Sí. Ahí lo que hay es la especulación sin escrúpulos. Hablabas antes de, bueno, en 2 ocasiones has nombrado los samaritanos o el buen samaritano, Samaritan Purse también, y el Señor Jesús explicó una parábola que era la que conocemos como la parábola del buen samaritano, que en realidad utilizó la figura de un samaritano para avergonzar a los judíos que se creían buenos
y porque podía haber sido un judío, porque también los hay, que son solidarios con los demás, ¿no? Y ahí salían dos figuras de dos personas con un corte religioso, que eran el escriba y el sacerdote, ¿no? Y esto a mí me lleva a pensar, ¿no?, cómo hay quienes ante la adversidad, ante las situaciones difíciles que pasan otros, quieren mantener su estatus. ¿Qué es lo que les pasó a estos dos personajes? Sí, bueno, esto es, lo que les pasó no solo es mantener su estatus y no pringarse, como suele decir, en ir al malherido, lo despreciar, ¿no? El problema es falta de compasión, porque porque el amor se crece sobre la ley, es decir, sobre todo impedimento y sobre todo prejuicio complejo y sobre toda religión. Este es el asunto. Si no sucede es que no hay amor. O sea, esta gente lo que no tiene es ningún amor, y además el sacerdote iba a Jericó. ¿A qué iba? A pecar, porque si no se explica, no, le estaba prohibido ir a Jericó. Sí, que era una ciudad donde había prostitución, juego, es decir, era una ciudad maldita. Sí que es cierto que le estaba prohibido mezclarse con samaritanos, pero es que el malherido no era samaritano, era judío también, judío. Era pero a pesar, de su propia especie. Aunque la religión te prohíbe ayudar a una persona, el amor no te puede decir, no, es que, y me justifico en que es un pecador. Ahora podía alguien pensar, no, es que estas cosas les pasa a esta gente porque igual que en Haití, y claro, es que como viven de espaldas a Dios, como tienen una religión... Claro, pues tienen lo que se merecen, allá ellos, que se conviertan y Dios les bendecirá. Pero el tema es que, por ejemplo, en estos casos, el sacerdote y el levita, si tuvieron escrúpulos religiosos, no son bíblicos. Que la Biblia desde el principio habla de la compasión hasta de tu enemigo, si tuviera necesidad, pero los añadidos religiosos, orgullosos, y de altivez, de pensar de menospreciar en una palabra a los goyín, a los llamados cerdos, como suelen llamar a los gentiles y a los impíos, ¿no? Esta es la actitud que tuvo Jonás, nada menos que un profeta de rango menor, pero profeta. No quiso ir a contaminarse a Nínive, porque eran una ciudad perversa, pero es por ser perversa Dios avisa de que la iba a destruir por completo, a arrasarla, y entonces les da la oportunidad de arrepentirse. 120.000. Dice la palabra de Dios que no sabían ni dónde tenían la mano derecha o la izquierda, no sabían discernir el bien y el mal, estaban completamente babilonizados, ¿no? Y entonces Dios tiene compasión y les advierte: arrepentíos o pereceréis, lo mismo que dijo Jesucristo, vamos, arrepentíos o pereceréis, pero que eso es para todos los seres humanos, pero cuando Dios va a manifestar su juicio, avisa. Y entonces no quería ir. ¿Por qué? Pues porque no tenía compasión por ellos, los despreciaba. El orgullo religioso es el peor de los orgullos. O sea, es tan abominable que muchos incluso pueden matar creyendo que lo hacen en nombre de Dios, como hacía Pablo. Fíjate, el apóstol Pablo. Sí. Había sido un asesino. Era Saulo de Tarso. Un asesino el nombre, ¿no? Pero vamos, por orgullo religioso, un asesino, y además fiero, es decir, orgulloso de serlo, fariseo de fariseos. Entonces, pues oye, ahí son retratos claros, ¿no? Y bueno, pues eso también es el mismo espíritu de la Inquisición, es el mismo espíritu de Lutero contra los judíos, y así en las religiones, y es el mismo espíritu del Islam. Yo todavía, el que toma decisiones equivocadas, por lo menos las toma. El problema está el que se inhibe, porque estos se inhiben, ¿no? Los dos en la parábola. Es aquellos que dicen, no, yo no voy a meterme en este lío, porque a ver si me va a afectar de alguna forma, ¿no? Y hay esa tendencia
a ser neutrales. Oye, como Suiza fue en las dos guerras europeas, ¿no? En la Primera Guerra Mundial, en la Segunda, se quedó como país neutral, a pillar beneficios de los dos lados, ¿no? No, ya había hinchado sus arcas bancarias con las expropiaciones a los judíos hechas por los nazis, que aceptaron que Suiza fuera neutral porque era su refugio para, bueno, pues para el futuro de victoria o de derrota. Claro. ¿Y por qué? Así no era controlable lo que robaban los mismos nazis a sí mismos, bueno, a los alemanes, ¿no? A los alemanes, ¿no? Yo por eso digo... A los judíos, pero no se lo entregaban al Reich, se lo quedaban y bueno, iban evadiendo, pero es que eso hacían también, pues oye, aquellos que conquistaron, muchos de los que conquistaron Italia y los países dominados, los que liberaron esos países del yugo nazi, hicieron lo mismo, con cuadros, con riquezas, muchos, no todos, por supuesto, pero muchos, porque es el que es capaz de matar sin escrúpulos en una guerra, digo sin escrúpulos, porque al final el que tiene escrúpulos para matar no agarra la escopeta. El que tiene escrúpulos de conciencia para matar a alguien no agarra la escopeta, que es como la famosa película de este soldado que es, vamos, ejemplar de lo que se llama objeción de conciencia. Es decir, a mí Cristo no me ha mandado, no me ha escogido para que yo vaya a matar a nadie, sino para dar la vida por mis semejantes, como él la dio. Entonces, bueno, pues el que tiene escrúpulos para matar no agarra la pistola, el que agarra la pistola y mata, sobre todo si no mata uno, si no mata ya cada vez más, pues ya la conciencia está muerta. Y esa persona, además de que no duerme, y que por lo tanto muchos le dan al alcohol, a las pastillas, a la droga, y es sabido el conflicto de los norteamericanos en la guerra de Vietnam, volvieron drogadictos y trastornados la mayoría. Nosotros tuvimos el caso de los croatas que estuvieron en la guerra de Yugoslavia y Croacia, que venían porque los habían introducido en el mundo de la droga y venían enganchados a las drogas, ¿no? Es que es más, tú sabes que que hay una estrategia bélica de incentivar con droga a los soldados, y se les mete droga a los soldados. Para que puedan soportar, imagínate, el de al lado tuyo se muere, ese trauma, o que hayas matado tú a alguien, otro trauma. Claro. Eso es. Pero esto es muy antiguo, los hashashin tomaban hashish, claro. De ahí viene la palabra hashish, de los hashashin. Y asesino. Y asesino. Que son antiquísimos, ¿no? Y eran, crueles, matando, despedazando, haciendo, bueno, sin escrúpulos tampoco con respecto a matar niños o embarazadas o ancianos. Pero fíjate, en el libro Apocalipsis, en el mensaje a la iglesia de la Odisea, el ángel, el Señor dice, ojalá fueras frío o caliente. Todavía hay esperanza para ese agresivo que hace cosas incorrectamente, ¿no? Pero para el tibio no hay esperanza. No, porque está ahí acomodado, ahí está que ni siente ni padece, que, ¿me entiendes? Que se protege y que no toma partido, es lo que tú dices, neutral. Esa es la tibieza tremenda, ¿no? Y Jesús dice, lo vomitaré de mi boca. No se puede ser neutral. Ante la injusticia, el neutral es un cobarde y un egoísta, eso es lo un malvado, y bueno, pues... es lo de nadar y guardar la ropa, y no tiene dignidad,
no tiene dignidad, porque nobleza ninguna, porque la nobleza pues provoca una indignación inmediata ante la injusticia, ¿no? Y esto es lo que estamos viendo en nuestro país de una forma terrible, que nos está indignando en forma creciente, ¿no? Lo cual hay que pedir al Señor cada día que lo nivele, que nos amanse, para que no perdamos el dominio propio, ¿no? Claro. Pero con respecto a Turquía, evidentemente, nosotros tampoco podemos ser cobardes y callar la realidad de Turquía. Turquía recibió una cantidad enorme de dinero, incluso de Europa, para construir, hace ya varios años, no sé cuántos, para construir en la zona peligrosa construcciones antisísmicas. El dinero desapareció. Está. Esto es así. Y ahora pues Erdogan promete que en un año va a reconstruir todo esto. Venga ya, no se lo cree ni él.